11 de la mañana, 48 minutos. Seguimos en Noticias Globovisión Internacionales, hoy analizando este tema, esta confrontación política entre China continental y Taiwán. Una confrontación que también tiene varios matices y el económico es uno de los más importantes de estos. Para analizar este punto, Gabriel Jiménez Roche, profesor asociado de Economía en Neoma Business School, nos acompaña hoy para darle profundidad. Gabriel está desde Francia, específicamente París. Bienvenido, Gabriel, a Noticias Globovisión Internacional. Es un gusto recibirte. Mucho gusto igualmente. Gabriel, es importante analizar todo el contexto de esta situación entre la China continental y Taiwán, que son dos potencias que se enfrentan en múltiples factores, pero uno de los más importantes sin duda es el factor económico. ¿Cuál es el peso de ambas economías actualmente en el continente asiático? Claro, que, bueno, China seguramente, bueno, todo el mundo sabe, es la primera potencia en términos de PBI, ¿no? Mientras que Taiwán en el mundo entero sería la 20ª en PBI nominal. La cuestión es qué fabrican, qué hacen, qué producen, ¿no? China es la usina, es la fábrica del mundo, pero bueno, Taiwán está especializada en producir procesadores, ¿no? Procesadores que se usan en casi todo. Chips, ¿no? Procesadores que van en los vehículos, en misiles o en las computadoras, los celulares. Celulares que produce China, vehículos que produce China. O sea que Taiwán, por más que sea inferior a China económicamente y militarmente también, sin embargo, es esencial para la economía china y la economía mundial. Es esencial Taiwán como independiente también, porque dentro de todos los enfrentamientos que puede haber entre ambos países, hay también una relación económica. Para 2022, Taiwán fue el 10º socio comercial más grande de China, con una exportación o con un intercambio comercial total de 166.000 millones de dólares. Esto quiere decir que a pesar del enfrentamiento político, diplomático que pueda darse entre ambos países, Taiwán y China mantienen, si se quiere, una buena relación económica. Sí, por supuesto. En realidad, tienen relaciones comerciales. Taiwán es uno de los mayores inversionistas en China continental. O sea que económicamente podemos decir que hay buenas relaciones, de hecho. El problema es sobre todo geopolítico, ¿no? Pero China continental tiene mucho que perder con un conflicto contra Taiwán. O sea que Taiwán, evidente, es un país pequeño comparado con China, tiene menor poderío militar. Sin embargo, con todo lo que produce, con toda su importancia en las cadenas de valor mundiales, atacar Taiwán sería un suicidio económico para China por varios motivos. Primero, porque, bueno, habrán sanciones de Occidente en contra de China y China aún no tiene un mercado interno muy desarrollado. Depende inmensamente del mercado consumidor de Occidente, de Europa, de Estados Unidos, Canadá, de Australia, de Japón, incluso de Taiwán también. O sea que China está totalmente dependiente de esos países que le van a poder sancionar. Si hay una guerra contra Taiwán, es más o menos una guerra contra un país mediano de Europa, o sea, como contra un país occidental. Y van a reaccionar, sobre todo también por cuestiones estratégicas, porque los países occidentales no van a querer que China tenga acceso directo a la producción de procesadores que tiene Taiwán. ¿No? Hay que olvidarse que Taiwán produce procesadores también para el sector militar. Entonces, habrían sanciones, habrían ataques, habrían, por ejemplo, inversionistas en activos chinos venderían todos sus activos con miedo de represalias, como lo que sucedió con Rusia. O sea, entonces China sufriría un problema para, en realidad, intentar vender sus activos financieros. El problema también enorme sería la finanza del comercio internacional. O sea, que el comercio internacional, por ejemplo, con el COVID, sufrió muchísimo. Hubo una interrupción, hubo muchas bancarrotas en realidad de ciertas líneas de crédito y esa bancarrota de esas líneas de crédito contribuyó para que la recuperación de las cadenas de valor, de las cadenas logísticas en el mundo, se recuperase. Pero imagínense que eso fue, bueno, que con el COVID nos preparamos todo, pero ahora sería muchísimo peor con sanciones a China y todo. Pues muy bien, habrían problemas de suministro
de productos finales, pero también seguramente Occidente pararía o frenaría mucho sus inversiones en China y trataría de relocalizar la producción hacia otros países o hacia sus propios territorios. Incluso ya lo vimos durante la pandemia. Durante la pandemia hubo una escasez de semiconductores y básicamente el mundo fue un caos. La economía fue un caos porque múltiples sectores dependen de estos semiconductores. Semiconductores que se producen mayormente en Taiwán. ¿Sería entonces Taiwán, asociado a esta producción de semiconductores, un punto importante tanto para la economía china como para la economía de Occidente, específicamente Estados Unidos, que también, agrego, ha expresado que en caso de una invasión china a Taiwán, Estados Unidos estaría allí para defenderla, ¿no? Exactamente, todo eso es lo que influye mucho. O sea, Estados Unidos invierte muchísimo en Taiwán. O sea, por más que Taiwán diplomáticamente, o sea, internacionalmente no es reconocido oficialmente como un país, es un país, es independiente. Y por lo tanto recibe muchas inversiones. Taiwán está plenamente inserido, está plenamente integrado al mercado financiero mundial y a los mercados de consumo, a las cadenas logísticas mundiales. China financieramente no está tan conectada con el resto del mercado mundial, sin embargo, internamente China está muy fragilizada porque financieramente China tiene un sector financiero sobrecargado de deudas. China tiene los mayores bancos mundiales en términos de patrimonio, en términos de balance, pero el balance de estos bancos chinos están completamente, cargados de activos de bajísima calidad. O sea que una guerra, un conflicto declarado a Taiwán con sanciones occidentales provocaría sin lugar a duda una crisis financiera mayor en China. Y eso es algo que para el régimen sería muy malo, porque el régimen basa su apoyo popular, dentro de todo, con un bienestar económico. Si ese bienestar económico desaparece, y ya hubo casos de un poco de rebeliones populares, muy localizados, cierto, pero un descontento popular que el gobierno chino intentó apaciguar durante ciertas crisis financieras, inmobiliarias en China. La última que vimos fue con Evergreen hace poco, pero ya hubieron otras antes. Y el gobierno tuvo que intentar entrar en esos problemas de crisis, prometiendo a la población que iban a dar mejores acomodaciones financieras a la población, intentar salvar el mercado inmobiliario. Pero bien, con una guerra eso sería imposible. Entonces, todo ese sostén del gobierno chino desaparecería y entonces podríamos tener realmente verdadero descontento popular en China continental. Gabriel, muchísimas gracias por participar con nosotros en Noticias Globovisión Internacionales y darle contexto y también poner muy claro cuál sería la situación de Taiwán, que a pesar de ser un país mucho más pequeño en comparación con China continental, tiene también un poderío económico y político importante en Asia y también para Occidente. Gabriel Jiménez desde Francia nos acompañó en Noticias Globovisión Internacionales.